Bien, continuando con los ejemplos relacionados con la elaboración del presupuesto de inversiones, acá tenemos un ejemplo bastante cotidiano de nuestro medio, de nuestro entorno, relacionado a la implementación de una granja avícola. Bien, en esta presentación, en esta diapositiva, podemos ver los valores relacionados con los requerimientos, que vale la pena recordar nuevamente. Estos requerimientos vienen de lo que es la ingeniería del proyecto, donde se establecen las características, las capacidades de los equipos, de la maquinaria que se necesita para poder ejecutar, para poder llevar a cabo el proyecto. Entonces acá nosotros tenemos un resumen de estos equipos, estos activos necesarios, los costos necesarios para que el proyecto pueda comenzar a funcionar. Vale la pena resaltar que acá solamente estamos considerando que el ejercicio nos estuviera pidiendo elaborar el presupuesto de inversiones correspondientes, ya lo habíamos dicho, al proyecto denominado Granja Avícola, considerando la siguiente información, ¿no? Por un lado tenemos la capacidad del proyecto, el ciclo de producción, el costo de los equipos, la vida útil de estos equipos, el importe de estudios, que es un porcentaje de la inversión fija, los gastos de amortización, las patentes, licencias de funcionamiento, terrenos, requerimiento de construcciones, requerimiento de edificaciones, etcétera, ¿no? Entonces, con esos datos más los costos relacionados con aquellos gastos operativos emergentes a la fase de operación del proyecto, que nos van a servir más adelante para calcular uno de los ítems, uno de los importes de las inversiones, como es la inversión corriente. No vale la pena considerar los otros datos, puesto que bueno, más adelante, al ir avanzando con la materia, estos nos servirán para hacer otro tipo de cálculos relacionados, por ejemplo, con el financiamiento, o más adelante con la determinación de los ingresos. Por un lado, vale la pena hacer notar que, si bien la capacidad del proyecto es de 40.000 pollitos, el proyecto va a poder, tiene esa capacidad. Un dato interesante que nos arroja el proyecto es que el 10% el 10% de los bueno, de los pollitos que se van a criar dentro de este proyecto, vendría a estar dado por su tasa de mortalidad. Es decir, que tan solo el 90% llegarían al mercado efectivamente, por lo que se está tomando la previsión de comprar una cantidad mayor a las 40.000, que es la capacidad del proyecto, dado que el 10%, vuelvo a repetirlo, tendría que en algún momento del proceso tendría que sufrir mortandad, por lo tanto no llegaría al mercado y no generaría ingresos. Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta en qué etapa del proceso sufrirían la mortandad estos pollitos, por lo tanto vale la pena tomar la planeación de comprar un monto mayor, una cantidad mayor, para que efectivamente lleguen las 40.000 unidades o los 40.000 pollitos a ser comercializados en el mercado. Acá vemos, hemos utilizado una regla de 3. No he querido multiplicar directamente 40.000 por 1 más el 10%, puesto que nos saldría un dato erróneo, nos saldría un dato de 44.000 pollitos que habría que comprar. Si a eso le quitamos el 10%, nos estaríamos quedando apenas con 39.600, y lo que se quiere dentro del proyecto es tener efectivamente los 40.000, dado su capacidad de la capacidad que se ha determinado para el proyecto, ¿no? Por eso hemos hecho una regla de 3, donde X es la cantidad de pollitos que se van a comprar, que sería el 100%, 40.000
pollitos, que equivale al 90%, dado que el 10%, vuelvo a repetirlo, no va a llegar a la etapa final de la comercialización, ¿no? Entonces tenemos que el 100% es multiplicado por 40.000 pollitos, dividido entre el 90%, porcentaje con porcentaje se anula, y nos queda una cantidad deberíamos tomar la previsión de comprar 44.444 pollitos, ¿no? Acá en el cuadro volvemos a hacer ese cálculo: 40.000 pollitos, que es la capacidad del proyecto, más el 10% adicional por mortalidad, nos dejaría una cantidad de 44.444 pollitos, que es la capacidad del proyecto. Respecto a uno de los requerimientos más importantes en este tipo de proyectos, cuál es el alimento, tenemos un dato, que cada pollito, para llegar a la etapa adulta, debe consumir 5 kilogramos de alimento balanceado. Es decir, si nosotros vamos a tomar la previsión de comprar 44.400 pollitos, X es la cantidad de alimento que se necesita para alimentar a esta cantidad de aves, ¿no? O de pollitos. Entonces, utilizamos nuevamente la regla de 3 y tenemos que X va a ser igual a 44.444 pollitos multiplicados por 5 kilogramos que consume cada pollito, dividido entre un pollito. Ya lo habíamos dicho, eso nos da, pollito con pollito se anula, y nos da una cantidad de compra de 222.220 kilogramos de alimento que habría que prever para alimentar, dada nuestra capacidad de producción. Bueno, acá tenemos el mismo cuadrito, ¿no? 44.444 multiplicado por 5 directamente nos da los 222.220 kilogramos de alimento para satisfacer las necesidades de la capacidad instalada del proyecto. Tenemos también acá un cálculo de la depreciación. Si bien tenemos el dato de que la depreciación de equipos tiene una vida útil de 10 años, lo que equivale a decir que el 100% de los equipos cada año sufriría un desgaste del 10% anual. Respecto a la depreciación de construcciones, considerando que la vida útil es de 40 años, cada año las construcciones sufrirían un desgaste por depreciación del 2,5% por año. Con estas tasas nosotros calculamos el importe de depreciación anual, y tenemos que multiplicando por las tasas, tenemos 25.000 por el 10%, equivale a 2.500, que es la depreciación de equipos, 120.000 por el 2,5%, a 3.000, que es la depreciación anual de construcciones, lo que nos da un total de 5.500 el monto de depreciación. Ya en la determinación de los costos, considerando el 100% de la capacidad de producción, nuevamente tenemos acá los costos, que ya los habíamos mencionado, que estos costos son directos y son variables. Son variables porque dependen del número de unidades o de la cantidad producida. Consideramos estos costos, además de los salarios, ustedes pueden fijarse que es el importe que se les va a cancelar al personal que participa directamente en el proceso de producción. Multiplicamos nosotros la cantidad de pollitos que en este caso vamos a requerir para la producción anual, o para satisfacer los requerimientos anuales en relación a nuestra capacidad de producción. Entonces tenemos que 44.444 multiplicado por 0,25 nos da un total de 11.111 dólares que se requieren para la compra de los pollitos, ¿no? En el caso de los alimentos, del insumo alimentos, nosotros tenemos que se requieren 222.220 multiplicado por 0,07, que es el costo unitario de cada kilogramo de alimento. El costo total vendría a ser de 15.555,40. Respecto a la sanidad, es decir, las vacunas, las vitaminas, etcétera, que requieren este tipo de
aves para llegar a la etapa adulta cuando se va a proceder al faeneo, se tiene un costo unitario de $0,2 por cada ave o por cada pollito. Es decir, si tenemos 44.444, el costo total será de 888,88. Más, nuevamente recalco, el costo de los salarios del personal o la mano de obra directa, ¿no? A esto sumamos los sueldos del personal administrativo, el importe por suministros, la depreciación que ya habíamos calculado, y nos da un costo de operación anual de $51.555.28. Con ese dato nosotros procedemos al cálculo del capital de trabajo, dividiendo nuevamente, utilizando el método del periodo de desfase, el costo de operación anual dividido entre el número de ciclos productivos al año, que de acuerdo al dato que teníamos era de 4 ciclos productivos. Con esto calculamos que el importe de capital de trabajo es de 12.888,82, que correspondería al importe de la inversión corriente. Acá tenemos ya el presupuesto de inversiones, donde tenemos los importes relacionados con las diferentes inversiones, tanto fijas, diferidas y corrientes. Considerando estos montos, nuevamente vale la pena, antes de determinar la inversión total, mencionar que la inversión fija está relacionada con todo lo que es activo fijo, con todo lo que es tangible. La inversión diferida está relacionada principalmente con aquellos intangibles que se dan en la etapa de estudio del proyecto, y la inversión corriente, que es el recurso efectivo generalmente relacionado para cubrir los requerimientos relacionados con el fondo de inventarios y el fondo de operaciones, ¿no? Entonces calculamos estos o sumamos los montos de los tres tipos de inversiones y nos da una inversión total para el proyecto, para satisfacer la capacidad de producción y poder llegar al mercado con la cantidad que se había previsto, seguramente en función del estudio del mercado, en función del tamaño y los requerimientos de la ingeniería, de $172.458,82 que se requieren para poner en marcha el proyecto, ¿no? Si consideramos la relación porcentual, vemos que las inversiones fijas corresponden al 91.4% de la inversión total, las inversiones diferidas al 1.49% de la inversión total, y la inversión corriente equivale al 7.47% de la inversión total. Muchísimas gracias por su atención.